Bueno, buenas tardes a todos, esperando que estén bien, que todas sus familias estén bien, que la hayan pasado bien en Semana Santa y que no tengan ningún problema con esta cuarentena que nos tiene fregados. Vamos a continuar los temas de nuestros sistemas operativos, nuestro, digamos, apartado de algoritmos de planificación. Habíamos hecho los algoritmos anteriores SFJ y el FIFO, bueno, o FCFS, el First Come, First Served, que es el mismo First In, First Out, ¿listo? Eh, y bueno, el SJF, que pues ya lo habíamos explicado, nos falta hacer unos ajustes adicionales con respecto al tema de las ráfagas de CPU, pero eso lo vamos a dejar a lo último para afinar los algoritmos que estamos viendo, ¿sí? Pero en esencia ustedes ya conocen ese SJF y el First In, First Out, el FIFO, ¿sí? O lo que llamamos acá FC, FS, es lo mismo. ¿Listo? Tengan siempre presente eso. Hoy vamos a hablar de el algoritmo de planificación basado en prioridades o planificación por prioridades. ¿Listo? Entonces, acá, a ver, probamos nuestra nueva herramienta. Entonces vamos a mirar esto. Y pues la idea de este algoritmo es que cada proceso se le asigna una prioridad, ¿cierto? Puede ser un número entero, la prioridad estará catalogada como un número entero. Dependiendo de la forma en que organicemos, podríamos decir que el número menor, o sea, que sea un número entre cero en adelante, positivo, un z positivo, el número menor será el que tenga más prioridad o al revés, que el que tenga más número, más cantidad, tenga un valor más grande, sea el representativo de más alta prioridad. Eso dependerá de la organización. Por lo general, estos ejercicios se hacen con alta prioridad con números cercanos a uno. ¿Listo? Es decir, que el primero, el que tenga uno, por decir algo, será el que tenga más prioridad, mientras que el que tenga como prioridad 10 tendrá menor prioridad. Esa es en esencia la forma de los ejercicios que se plantean en los libros y bueno, en todo ese tema de tutoriales que hay para los planificadores por prioridad. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí se añade en nuestras tablas de análisis digamos, una columna de prioridad que será muy arbitraria, digamos, la podemos colocar como programadores y en función de esa prioridad, pues, eh, digamos, la unidad que nos va a gestionar, es decir, el planificador, que nos va a gestionar el orden de operación para la CPU, pues va a establecer el orden en función de esa prioridad. ¿Listo? De eso se trata. Bueno, eh, a cada proceso se le asigna una prioridad y el planificador asigna la CPU al proceso más prioritario. En esencia es eso. Ejemplos, pues por orden de llegada, ¿sí? El FIFO o el FCFS y el SJF hacen eso, lo hacen, tienen esa particularidad. ¿Listo? Solo que aquí las prioridades no las establecemos de forma arbitraria, sino que las vamos a hacer por orden de llegada en el caso del FIFO y en el caso de ese JF lo vamos a hacer por duración de la siguiente ráfaga de CPU. Es en función de esas cosas, de esos dos elementos, que establecemos las prioridades. Aquí no, en la planificación por prioridad, lo que vamos a hacer es simplemente establecer unos rangos de números fijos que vamos a establecer como prioridades. ¿Listo? Y típicamente se expresa mediante un rango de números fijos enteros y no hay consenso sobre si el mayor número corresponde al mayor o al menor prioridad, lo que les estaba comentando al principio. ¿Listo? O sea, depende de los ejercicios, la forma en que organicemos. ¿Sí? A nivel práctico, digamos, operacional en un sistema de planificación, lo que va a ocurrir es que el programador decide cómo va a ser la forma de evaluar qué es lo que tiene más prioridad en términos de números enteros. Por lo general es así. Entonces, como les digo, repito, los ejercicios que vamos a hacer en este curso
van a estar orientados a que el que tenga menor número será el que tenga más alta prioridad, es decir, el número más cercano a uno será el de mayor prioridad para mantener, digamos, una estructura parecida a las competencias, ¿listo? Pero, por ejemplo, en lenguajes de programación como Java, las prioridades en hilos muchas veces implica es al revés. El que tenga mayor cantidad o un número mayor representará un hilo que tenga mayor cantidad de o un número mayor representará una más alta prioridad y entonces será atendido primero. ¿Sí? Esa es la idea. Pero eso depende de la organización y la forma en que programemos las cosas. ¿Listo? Entonces, de ahí ese tema de que no hay consenso sobre si el mayor número corresponde a la mayor o a la menor prioridad. Las prioridades pueden definirse interna o externamente. ¿Listo? Las prioridades internas pues pueden ser una función de requisitos de memoria, número de archivos, relación en ráfaga promedio de entradas y salidas y una ráfaga promedio de CPU, entre otras cosas. O sea, podemos establecer esos requisitos para establecer el concepto de prioridad, ¿sí? A nivel de prioridades internas. ¿Listo? Eso es, digamos, podemos ir y mirar cómo están los requisitos de memoria, cuánto espacio de memoria hay, qué números de archivos abiertos tiene un proceso que va a estar dentro de la memoria RAM y entonces con base en eso vamos a establecer qué prioridades va a tener, si es mejor salir del rápido o si ese proceso es mejor esperar a que se hagan otros para él dejarlo de últimas, cosas de ese estilo, ¿listo? Y ahí definimos las prioridades. Eso, pero son criterios de programación, o sea, no es una cosa, digamos, establecida a nivel de algoritmo de prioridad, no es una cosa establecida, digamos, como ocurre con FIFO o con SJF, que son establecidos por unas reglamentaciones muy específicas. Acá en este caso, el programador decide qué elemento va a tener en cuenta para definir la prioridad. Las prioridades externas, pues, digamos que es el ejercicio que vamos a hacer, serán elementos externos al sistema operativo que no van a depender de la memoria ni van a depender de qué archivos abiertos están por cada proceso, etcétera, sino que serán entes externos quienes definen la prioridad. ¿Sí? De hecho, eso es lo que normalmente se usa digamos, en multiprocesos avanzados para asuntos de orden científico como el tema del genoma humano o como digamos, algoritmos de orden genético, el tema de machine learning, ese tipo de algoritmos que son muy sofisticados. Lo que ocurre ahí es que externamente el programador dice, no, tenemos que hacerle o darle prioridad a un proceso en específico y los otros los dejamos en la cola para que se hagan procesos, digamos, en un orden preestablecido de forma externa. A esos que se refieren con prioridades externas. ¿Listo? Entonces, no dependerá de la eficiencia interna del uso de la memoria RAM y de la CPU, sino que dependerán de criterios externos para fines operacionales, digamos, de uso práctico en cosas muy específicas de orden científico. Casi siempre es así. ¿Listo? Entonces, conclusión, no nos va a importar, en prioridades externas no nos va a importar cómo va a estar la memoria, sino necesitamos que resuelva algo primero y punto. Luego, después de que resuelva eso, hace esto otro y simplemente es una instrucción externa. ¿Listo? Este es el que normalmente usamos, el de prioridades externas, el que normalmente se utiliza eh, digamos, en este tipo de prácticas en sistemas operativos. Bueno, puede ser sin apropiación o con apropiación, ¿sí? Tal como lo vimos en ese JF, estaríamos hablando de temas de, digamos, pero pongo aquí esto, eh, estaríamos hablando de análisis de no solamente la prioridad, ¿sí? O sea, sin apropiación hablaríamos de simplemente qué prioridad tiene el proceso y ya. Y con apropiación estaríamos haciendo énfasis, al igual que CJF con apropiación, haríamos énfasis a los tiempos de llegada, ¿sí? Y
básicamente tendríamos en cuenta ese análisis adicional, es decir, tenemos una prioridad, pero adicionalmente tendríamos que verificar cuál llegó primero, ¿sí? Entonces, cuando analizamos quién llegó primero, hacemos un análisis con apropiación y cuando no tenemos en cuenta eso, sino simplemente la prioridad, hablamos de un planificador con algoritmo de prioridad sin apropiación. ¿Listo? De eso se trata. El, el problema de bloqueo indefinido e inanición puede suceder. Los procesos menos prioritarios pueden tender a quedarse sin procesar indefinidamente. Entonces eso tendríamos que tenerlo presente. ¿Listo? Tenerlo presente en el análisis. O sea, el bloqueo indefinido o inanición hace referencia al hecho de que un proceso no se ejecute porque su prioridad es muy baja. Entonces, como los procesos van llegando en cola y van organizándose bajo este algoritmo, puede suceder que hayan procesos que tienen una prioridad tan baja que otros nuevos que llegan tienen una prioridad más alta y entonces empiezan a ejecutarse sin tenerlos en cuenta. Es como si cuando se hace una cola en un banco y entonces la gente se va colando y se van colocando delante de uno, entonces van a ser atendidos ellos y los que nos quedamos atrás pues no nos atienden porque nuestra prioridad es menor, ¿sí? Entonces, es muy parecido a eso. Simplemente la gente va entrando a la cola del banco en función de lo que, digamos, lo que se necesite para ser atendido. Simplemente vamos haciendo la cola, pero hay gente con prioridades. Por ejemplo, los ancianos, ¿sí? En esas colas de banco, los ancianos van primero. Entonces, si hay mucho anciano, es decir, tienen prioridades altas, entonces los demás vamos a empezar a tener demoras en nuestra atención. Lo mismo ocurre en la CPU cuando tenemos un planificador por prioridad, en donde puede ocurrir que haya gente que, digamos, haya gente, en el caso de las colas de los bancos, haya procesos en el caso de la CPU y el sistema operativo que tengan una prioridad tan baja que los nuevos que van llegando tengan prioridades superiores y por lo tanto nunca sean atendidos. Entonces a eso se le llama bloqueo indefinido o inanición. ¿Listo? Eh, Solución, envejecimiento. El mecanismo de envejecimiento es muy parecido al de las colas de banco con el tema de los ancianos. Entonces, al aumentar progresivamente las prioridades de procesos que llevan a tiempo, esperando la CPU, entonces forzan a que se ejecuten. Es como si nosotros en la cola del banco empezáramos a envejecer, ¿sí? Rápidamente en función del tiempo y entonces envejezcamos tanto que nuestra prioridad empieza a subirse por encima del promedio que está en cola de ejecución y nos atiendan primero, ¿sí? Entonces, bajo el criterio, eso sí, en las colas de los bancos, de que los ancianos son atendidos primero. Esa táctica se aplica realmente aquí en sistemas operativos con este mecanismo que le llamamos mecanismo de envejecimiento. ¿Qué es ese mecanismo a la larga a nivel técnico? Elevar lentamente cada cierto tiempo, ¿sí? Esos rangos de tiempo normalmente se les llaman quantums. Cada ciertos quantums vamos elevando eh, la prioridad de los que no han sido atendidos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, lo que va a ocurrir es que tarde o temprano atenderemos a los a los procesos que originalmente no tenían prioridad alta, sino que tenían una prioridad muy baja, pero poco a poco, debido al tiempo que han estado en la cola, empiezan a elevársele su prioridad hasta que deben ser atendidos sí o sí. ¿Listo? De hecho, de eso se trata. Listo. Bueno, eso es básicamente lo que ocurre ahí. Existen otros conceptos, digamos, en la planificación, que, pues, que los veremos después, que es el planificación mediante colas multinivel, ¿sí? Que dan prioridad, van a tener prioridades, pero todas van a trabajar al unísono. Es muy parecido, vuelve y juega el tema de las colas de los bancos, yo lo coloco muy de ejemplo porque funciona muy parecido. Es como si tuviéramos colas para los ancianos, ¿sí? Aquí, volvamos aquí a colocar, a ver, le borramos esto, ¿sí? Que tengamos prioridades más altas
para esta cola, pensemos que esto es una cola de procesos, pero estos procesos son todos de altísima prioridad, luego es decir, entre comillas, con el símil del banco vamos a decir que ahí todos son los ancianos, ¿sí? Y estos procesos interactivos pues estarían en segunda prioridad, digamos, colocar cajeros en el banco que van a hablar sobre aperturas de cuenta o donde se necesite mucha información de datos por parte de los clientes, entonces que toque interactuar con el cliente. En ese caso, acá a nivel técnico, digamos a nivel de sistema operativo, estaríamos hablando de procesos que requieren eso, cosas como por ejemplo apertura de archivos, manipulación de memoria adicional, gestión de hardware, ese tipo de cosas son procesos interactivos y eso pues estaría en una segunda prioridad y entonces tendrían otra cola para ser atendidos. Y los últimos son los de prioridad baja, que son procesos que no requieren mayor cosa, que son muy sencillos, no necesitan tanta interacción con la CPU, es decir, no necesitan tanto intercambio en términos de hardware, en términos de memoria, apertura de archivos, ni nada de eso, sino que es más bien unas órdenes muy sencillas. Entonces, esas se colocan como procesos por lotes, se les llama en Microsoft, en Windows se habla mucho de esos procesos de lotes, y entonces esos serían de baja prioridad. Pero las tres colas que están ahí, estas tres colas, se ejecutan al unísono y serían tres hilos de ejecución. De eso se trata. ¿Listo? Esta es otra forma de analizar las prioridades. Estas se llaman prioridades multinivel. ¿Listo? Estas serían las prioridades multinivel. Acá. Planificación mediante colas multinivel, donde tenemos estas prioridades de multinivel. ¿Listo? Bueno, venga, miramos aquí. Hay otras colas multinivel realimentadas. Eh, bueno, básicamente permite mover los procesos de una cola a otra, ¿sí? La idea es que vuelve y juega por ejemplo acá, un proceso por lotes empieza a tener, digamos, una muy baja prioridad, entonces los otros procesos por lotes que están por delante de él son atendidos. Llegan nuevos procesos por lotes que tienen una, digamos, una mayor prioridad y entonces este proceso que está ahí, que está por inanición ahí quieto, lo que va a ocurrir es que se le va a elevar su prioridad tanto que empieza a ser un proceso interactivo o va a ser tratado como un proceso interactivo o si sigue atrás en la cola, entonces va a ser tratado como un proceso de alta prioridad. ¿Sí? Como si se tratara, aunque no tenga que ser así. Me explico, los procesos de altísima prioridad pues son procesos que van a requerir mucho intercambio, eh, pues se les da prioridad porque van a tener mucho consumo de CPU, mucho consumo de memoria RAM. Entonces, a pesar de que el proceso por lotes que arranca aquí abajo, ¿sí? Que arranca aquí abajo, resulta que arranca aquí abajo, pero poco a poco va subiendo porque empieza a envejecer, ¿sí? Es decir, empieza a incrementarse su prioridad y entonces resulta ser tratado como un proceso de sistema y no como un proceso interactivo y no como un proceso por lotes. ¿Listo? A pesar de que no sea un proceso interactivo ni de sistema, va a ser tratado así para poder salir de él. ¿Listo? De hecho, de eso se trata. Bueno. Entonces ese sería el caso de las colas multinivel realimentadas que van intercambiando. Entonces fíjense aquí eh, la planificación de multinivel. Después miraremos este un poquito más eh, de forma más avanzada. Simplemente es, digamos, para irlos metiendo al cuento de cómo es que pueden ir intercambiando y que pueden haber muchos hilos dentro de estas colas de procesos. Ustedes creo que ya vieron hilos en los cursos de programación orientada a objetos, entonces espero yo que se entienda el concepto. La idea de un hilo es, eh, digamos, un proceso que se va a ejecutar simultáneamente junto con otros procesos. Entonces aquí los procesos de planificación van a estar metidos dentro de unos hilos que van a ser procesados por la CPU. Esto normalmente cuando ocurre cuando tenemos varias CPUs trabajando. Entonces cuando tenemos
los famosos E-Core de Intel, ¿sí? Los procesos, cuando tenemos 8 núcleos, por ejemplo, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener la capacidad de hacer 8 hilos de estos, de procesos. Entonces, cada CPU, cada núcleo de la CPU va a estar encargada de los procesos de cada cola, ¿sí? De estos hilos de procesos. Entonces, de eso se trata, de organizar, siempre organizar para que todos los procesos se lleven a cabo con prioridad y simplemente tengamos una optimización de recursos en función de unas prioridades internas o externas. ¿Listo? Entonces, tengo yo aquí, miremos acá, un ejemplo de funcionamiento de un algoritmo de planificación por prioridad. Vamos a mirarlo acá. Fíjense que, como yo les decía al principio, pues acá hemos adicionado la columna de prioridad. ¿Listo? Y tenemos lo mismo de siempre. El nombre del trabajo, el tiempo de CPU que se va a gastar o ráfaga de CPU y el tiempo de llegada. ¿Sí? El tiempo de llegada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí, bajo la planificación de prioridades, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que vamos a mirar qué prioridades tienen. Aquí, repito, por ejemplo, el que tiene más prioridades es este de acá. ¿Sí? Aparte de eso que llegó de primeras. ¿Sí? Entonces, ahí lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, fíjese que el que llega de primeras, nada que hacer. En este caso llegó C de primeras. Entonces, a C lo colocamos acá. Y arranca en cero porque pues el tiempo de llegada fue cero, pues aquí está su cero. Y luego resulta que su tiempo de ráfaga de CPU fue de 3, entonces va de 0 a 3, aquí terminaría, ¿sí? Acá tendríamos la finalización de ese proceso y luego miraríamos quién sigue. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues miramos la prioridad. Resulta que el que sigue pues puede ser A, ¿cierto? Puede ser A, porque su prioridad es 2 y no hay ninguno menor que él en términos de prioridad. Fíjense que no hay nadie con, bueno, el C ya, pero ya por eso lo marqué, ya lo tenemos puesto en la cola. Debemos mirar quién sigue. El que sigue pues debería ser el 2 que es A. ¿Listo? ¿Listo? También puede ser B, también puede ser D o E. ¿Sí? Pero el A es el que tiene más prioridad porque tiene el siguiente consecutivo de prioridades que sería el número 2. ¿Listo? Luego miramos el tiempo de llegada. ¿Eh? Fíjense que aquí tanto B como D, fíjense que D llegó primero que A y E llegó después que A. ¿Listo? Y B B llegó de últimas. Entonces, lo que estamos mirando acá es que por prioridad va a ganar A, pero fíjense que el tiempo de llegada de D pues fue primero, D fue primero, llegó primero, sin embargo no se va a ejecutar porque vamos a darle énfasis a la prioridad y la prioridad fue A, ¿listo? Como A tiene la prioridad, digamos, más alta que los demás faltantes, es decir, que los de B, D y E, entonces simplemente ejecutamos A. ¿Listo? ¿A cuánto se demora? 3. Entonces 3 más 3 me da 6. Ahí terminaría el proceso A. ¿Listo? Entonces, ahorramos acá. Ahí ya tendríamos el A como ejecutado bajo esta prioridad. ¿Listo? Luego vamos a mirar quién sigue. El que sigue puede ser B, ¿cierto? Porque su prioridad es 3, que es el consecutivo, pues es el más cercano a 2, ¿sí? Pero resulta que después sigue, también está D. Fíjense que entre D y B tenemos un conflicto de prioridades. Los dos tienen la misma prioridad. Ahí, ¿qué debemos hacer? Mirar quién tiene menor tiempo de llegada. Resulta que el que tiene menor tiempo de llegada es D. Por lo tanto,
A ver, aquí por lo tanto, fíjense que tenemos que ejecutar D porque es el que tiene mayor, o sea, mayor prioridad, ¿sí? O sea, B y D tienen la misma prioridad, pero D, si bien tienen la misma prioridad, D llegó primero, entonces se le va a dar énfasis a D como prioridad, por lo tanto se ejecuta D, ¿listo? Y entonces D tiene un tamaño de ráfaga de CPU de 4, entonces va de 6 a 10, porque 6 más 4 pues me va a dar 10. Entonces tenemos a que D termina su labor aquí, ¿listo? Y entonces ya tendríamos D terminado y ya tendríamos los tres procesos por prioridad organizados. Nos faltaría lo siguiente, entonces miramos ya quién nos queda, E y B. E tiene prioridad 3 y E tiene prioridad 4. Como B tiene prioridad más alta que E, entonces recuerden que el número menor acá en este ejercicio, el número menor es el que tiene más prioridad. Entonces lo que va a ocurrir es que cogemos su tiempo de llegada y lo ejecutamos porque definitivamente es menor y se ejecuta B. ¿Listo? Que es, en este caso, ráfaga de CPU es de 1, entonces 10 más 1 me da 11 y su labor termina acá. Y luego, ya pues por último nos queda E, que es el de la última prioridad, y como se demora 2 en tiempo de ráfaga de CPU, pues entonces 11 más 2 me da 13 y ahí acabaría. Ese es en esencia el mecanismo para usar el algoritmo de planificación por prioridades. ¿Listo? Aquí tuvimos en cuenta en segunda instancia los tiempos de llegada. Es decir, vamos a analizar, a evaluar primero la prioridad, ¿sí? Y luego, si por alguna razón hay conflicto, pues nos vamos a mirar el tiempo de llegada. ¿Cuál es la razón básica de conflicto en las prioridades? Que varios procesos tengan la misma prioridad, ¿sí? Como en el caso acá de B y de D, ¿sí? B y D tienen la misma prioridad 3. Entonces ahí lo que sucede es que debemos irnos al tiempo de llegada. El que tenga menor tiempo de llegada es el que se atiende primero. Esa es la temática. ¿Listo? Eso es en esencia. Entonces ahora para nuestros cálculos pues miramos los tiempos de espera. ¿Sí? Borramos acá los tiempos de espera. Los tiempos de espera aquí serán bueno, basados en lo de siempre, lo que vimos en las clases pasadas, y es que, por ejemplo, organizamos acá A, B, C, D, E, que son nuestros trabajos, y miramos A. Dice que A arranca en 3, ¿cierto? Menos 2. 2 es el tiempo de llegada, ¿listo? Entonces, su tiempo de espera va a ser 1. Es decir, que qué tiempo tenemos, repito esto para que no se les olvide, en los otros videos está, pero qué tiempo de espera se tiene para ejecutar a A, ¿sí? Es el tiempo de llegada, porque pues tiene un tiempo de llegada, ¿cierto? Y su tiempo de ejecución. Entonces, normalmente el tiempo de ejecución hace referencia a la ráfaga de CPU. ¿Sí? Entonces tenemos la ráfaga de CPU y el tiempo de llegada. Entonces, como él llega, digamos, se ejecuta acá en 3 básicamente, basados en el momento en que puede ponerse en la cola, ¿sí? Pero resulta que su tiempo de llegada fue 2, entonces hacemos la resta, 3 menos 2. 3 menos 2, que es la ráfaga de CPU, bueno, más que la ráfaga de CPU es el tiempo en que pudo llegar a ubicarse en la cola. Este es el tiempo en que pudo llegar a ubicarse en la cola, o sea, hacemos referencia a esto, ¿sí? Menos, menos el tiempo de llegada, ¿sí? A eso es que se hace referencia en esos cálculos. Entonces me va a dar 1. Ese es el tiempo de espera. Nos demoramos una unidad de tiempo. Recuerden que estas son unidades de tiempo. Pueden ser milisegundos, pueden ser segundos, dependiendo de lo que estemos analizando. Normalmente todas estas cosas se analizan en unidades de tiempo cualquiera, o sea, sin definir, sin establecer. Porque a la larga todas estas cosas dependen de las capacidades de hardware de los procesadores.
Entonces, simplemente los generalizamos como el término unidades de tiempo. Pueden ser milisegundos, pueden ser segundos, pueden ser minutos, lo que sea. Listo, entonces aquí nos da una unidad de tiempo. Para B, fíjense que para B, B llega en 10, ¿sí? En 10 y su tiempo, B, su tiempo de llegada es 4. Entonces se lo restamos y nuestro tiempo de espera será 6. Eso es en esencia. ¿Listo? Eso es así. Lo mismo hacemos para C. Fíjense que C, pues C no se demora nada, 0. Y, y fíjense que casualmente su tiempo de llegada también es 0. Es decir, arranca en 0. Y sí, arranca en 0. Y como su tiempo de llegada también fue 0, entonces 0 menos 0 pues 0. Es el primero que se ejecuta. Entonces se nota ahí fácilmente en esta tablita. Y luego D, fíjense que D arranca en 6. Lo estoy colocando así todo para que después no me digan que no se entiende. Yo coloco aquí el 6, ¿cierto? Porque es en el momento en que pude poner en la cola de ejecución a D, ¿sí? Y luego su tiempo es 1, entonces 6 menos 1, su tiempo de llegada es 1, entonces mi respuesta es 5 en el caso de tiempo de espera. O sea, ¿cuánto se demora D en ser puesto en ejecución? 5 unidades de tiempo. Y E, que es la última, pues lo de siempre. Acá 11 y sus unidades de ejecución, perdón, de tiempo de llegada sería 3 y entonces 11 menos 3 pues me da 8. ¿Listo? Entonces ya está claro cómo es que se sacan los cálculos de los tiempos de espera de cada proceso. ¿Listo? Esa es la idea. Los tiempos de retorno, es decir, cuando obtenemos respuesta del proceso, ¿sí? Pues sencillo son estas unidades, por ejemplo, para el caso de A, es en el momento en que acabó, ¿sí? Que es 6, ahí se obtiene la respuesta. En el caso de B, pues será 11, fíjense. En el caso de E será 13. En el caso de D, pues es 10. Y en el caso de C, pues es 0 porque pues su tiempo de llegada fue rápido, todo el tema. Acá fíjense que, bueno, acá podríamos indicar que el tiempo de retorno del proceso realmente es 3. Acá yo considero que si bien aquí aparece como 0, realmente tenemos que tener presente es cuánto se demoró, ¿sí? Cuánto se demoró en operar. Entonces acá realmente esto es un 3. ¿Listo? Tengan presente que ahí sería 3. Entonces acá esto sería, a ver, acá sería un 3. ¿Por qué? Porque C, si bien llega en 0, de todos modos tiene una demora en responder que es 3. Y por eso indico acá que hay que corregir esto. Esto es bueno, son esquemas que ya están preestablecidos y que los uso de internet y los vengo, pero sí está con ese error. Realmente aquí debería ser 3. Y pues el tiempo de retorno medio, pues tenemos que incluir ese dato. Entonces no va a ser 6 unidades, sino que vamos a hablar de 6 más 11 más 3, ¿cierto? Aquí sería 20, 30, 43 dividido 5. Entonces me va a dar una 43 dividido 5, me va a dar el valor, si es 43, vamos a mirar. 23, 26, eh, 37, sí, 43. Ya, mira, corroboremos. Cierro aquí yo esta cosa. Entonces, siempre ustedes saben. 6 más 11 más 3 más 10 más 13. 43 dividido 5 procesos que tenemos sería 8.6. Entonces aquí sería 8.6 unidades de tiempo. ¿Sí? 8.6. Aquí esto estaría mal. Sino aquí tendríamos una respuesta de 8.6. ¿Sí?
Ahí está, unidades de tiempo. Entonces, ese es el mecanismo. Ahí ya está explicado. Espero que tengan claro ese funcionamiento. Es así de sencillo. ¿Listo? Entonces, básicamente esta es la planificación por prioridades teniendo en cuenta, o sea, lo que hemos hablado aquí, a ver, aquí arriba. Eh, Creo que era acá, a ver, acá en estas diapositivas. eh, a ver, aquí, teniendo en cuenta que estamos haciendo, puede ser, o sea, este algoritmo puede ser con apropiación. Aquí estamos teniendo, como estamos teniendo en cuenta los tiempos de llegada, entonces hacemos la apropiación. Eh, ¿Cuándo hacemos la apropiación? Cuando un proceso expulsa de la CPU a otro si es más prioritario. ¿Listo? Pero ocurre que si tenemos la misma prioridad, entonces el tiempo de llegada nos va a afectar y entonces se va a elegir, como en este caso, fíjense acá, como estábamos usándole, aquí quién va a expulsar a quién. ¿Sí? En este caso, dice que los tiempos de llegada D va a expulsar a B, ¿sí? D expulsa a B, D expulsa a B en términos de que su tiempo de llegada es más rápido. Entonces es como si se nos coló, ¿sí? D se le coló a B porque llegó primero, ¿sí? A pesar de que tienen los dos prioridad en la cola del banco. Pensémoslo así. Esto es el símil para que ustedes me entiendan. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que tenemos un proceso que expulsa a otro de la CPU a pesar de que tienen la misma prioridad. ¿Sí? Eh, si hay algo específico bajo los algoritmos que uno establezca por decir algo, uno puede decir, no, el que tenga primera llegada, el que tenga un tiempo de llegada menor, mejor dicho, será tratado con mayor prioridad. Entonces eso se ajusta y haríamos, digamos, tendríamos dentro de ese algoritmo un proceso con apropiación. ¿Sí? Entonces, sin apropiación es que no, simplemente por orden de llegada, pues de todos modos lo que nos va a importar es la prioridad. O sea, si le hacemos énfasis a la prioridad únicamente, entonces la idea sería que no hubiera estas situaciones. Estos casos no deben existir para ejecutar un algoritmo sin apropiación. ¿Listo? Entonces no deberían existir prioridades similares. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, eso ya está claro. Espero que ya con esta explicación sea suficiente. Vamos a mirar brevemente una introducción a round robin y pues daríamos por terminado el video. Y entonces ahorita en la clase miraríamos cómo les ha ido con el trabajo. Entonces, a ver, en el caso de round robin, ¿sí? El round robin es una planificación por turnos y lo que va a ocurrir es simplemente que vamos a hablar de un valor llamado quantum. ¿Qué es el valor quantum? El quantum va a ser el valor de unidades de tiempo que el procesador va a disponer para ejecutar un proceso. ¿Listo? Entonces, son como ráfagas preestablecidas. ¿Qué quiere decir eso? Que las ráfagas que están acá, por ejemplo aquí, esta ráfaga que estamos estableciendo acá, aquí están variadas. La idea es que no, todas van a tener una misma. Pensemos por un instante que todos van a tener ráfaga 3. Entonces A se ejecuta en 3, B se va a ejecutar 3, 3, 3, para todos 3. ¿Listo? Cuando eso ocurre, entonces estaríamos hablando de un ajuste de planificación en términos de turnos. ¿Listo? Y la idea es que ese número de ráfaga de tiempo de ejecución de CPU le llamamos quantum. ¿Listo? Entonces el algoritmo con apropiación diseñado especialmente para sistemas de tiempo compartido es lo que llamamos round robin o planificación por turnos. Fíjense esto, los procesos nuevos se añaden al final de la cola, en términos de FIFO, de procesos preparados. O sea, los procesos preparados, recuerden que son estos que están acá, ¿sí? Los que hemos puesto en estas tablitas de este estilo.
Entonces los procesos nuevos se van añadiendo al final de la cola, como sucede en una cola típica de los procesos preparados. El planificador toma el primer proceso de la cola y se le asigna la CPU durante un quantum de tiempo. El quantum es un número específico. Pensemos, por ejemplo, aquí hablan de 10 a 100 milisegundos. Pensemos que eso representa en unidades de tiempo, por ejemplo, el valor de 1. Entonces, el planificador, el planificador va a coger el primer proceso y le va a dar un milisegundo. Ah, pero es que la ráfaga de tiempo necesaria es de 3. ¿Mm? Entonces, él simplemente ejecuta una unidad de tiempo y posteriormente le ejecuta las otras dos unidades faltantes. ¿Sí me hago entender? Eso después lo miraremos a fondo. O sea, en el siguiente video les haré la explicación bien. Esto es como para que se vayan empapando del tema. Entonces la idea es que yo tengo una lista muy similar a este estilo, acá como lo hemos hecho siempre, solo que yo debo añadir una unidad de tiempo quantum, ¿sí? Normalmente un QT, ¿sí? Y que podemos ponerlo igual a, por decir algo, a 1, a una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si A tiene 3, entonces va a ser tratado en 3 instancias de CPU, ¿sí? Porque como vamos a tener una unidad de tiempo quantum de una, pues lo que va a ocurrir es que A, que tiene un tamaño de 3 en su ráfaga de CPU, pues lo que va a ocurrir es que va a ser tratado a pedacitos, ¿sí? Es como pongamos el símil otra vez de los bancos, funciona muy parecido, como cuando las muchachas de atención, de por ejemplo de la vivienda, lo he visto mucho en la vivienda, se acercan a la cola y empiezan a preguntar, ¿usted qué quiere? Ah, ¿usted qué desea? ¿Usted qué es lo que necesita? Y va preguntándole a las personas para ver si pueden acelerar el proceso, ¿cierto? Es algo muy parecido. Ahí lo que va a suceder es que la muchacha, ¿sí? que está atendiendo ahí en las colas, se va a gastar específicamente una unidad de tiempo para preguntarle a cada uno de los personas que están haciendo la cola qué necesitan para ver si se puede hacer algo. Es muy parecido el mecanismo. ¿Listo? Entonces aquí la idea es que para A solo se puede gastar una unidad de tiempo. Se necesitan 3 para ser atendido. Entonces simplemente va a tratar de a solucionar los problemas de los otros procesos y luego regresa a preguntar quién falta. Y como A le falta, entonces le da otra unidad de tiempo. Y vuelve y pasa y hace la ronda y vuelve y le pregunta A para la última vez para completar las 3 unidades de tiempo de CPU. Ese es el mecanismo. Entonces aquí en esta descripción hablan de que toma el primer proceso de cola y se le asigna la CPU sobre un quantum de tiempo. Si la ráfaga del proceso es menor que la del quantum, el proceso libera voluntariamente la CPU. ¿Sí? Eso ocurre, es, por ejemplo, cuando si tuviéramos aquí una ráfaga de tiempo de 4, ¿sí? Pensemos acá, si nosotros tuviéramos aquí un 4 y fuéramos a atender a A, resulta que A se puede atender de una, ¿sí? Y entonces voluntariamente nos vamos al otro proceso. Ya se solucionó porque tenemos un quantum grande que va a cubrir a A de una, ¿sí? A tiene una ráfaga de tiempo de 3 pero el quantum es de 4. Luego entonces se va a solucionar el problema en una sola instancia, ¿sí? Si la ráfaga del proceso es menor que el quantum, si la ráfaga del proceso es menor que el quantum, ¿sí? Como en este caso, la ráfaga del proceso es 3 y el quantum es 4, entonces el proceso libera voluntariamente la CPU cuando él acaba. ¿Sí? Si la ráfaga es mayor, que es el primer caso que yo les estaba mostrando, ¿sí? Si la ráfaga es mayor que el quantum, interrupción al sistema operativo es lo que hay. ¿Sí? Y se hace un cambio de contexto para irse al siguiente proceso. ¿Sí? Y este proceso se coloca al final de la cola para que vuelva a ser tomado en cuenta la próxima vez que vaya la CPU a preguntar a quién me toca atender. ¿Listo? Entonces, fíjense este detalle para finalizar. Esto se los voy a explicar con un ejercicio así como siempre lo hemos hecho el próximo video. Sí, pero es como para que vayan entrando en detalle de cómo funciona el round robin. Si hay n procesos en la cola de procesos preparados y el quantum es q, cada proceso tiene 1 sobre n del tiempo de CPU en partes de como máximo q unidades de tiempo.
cada proceso no tiene que esperar más de n-q por, n-1 por q unidades de tiempo hasta obtener su siguiente turno. Palabras más, palabras menos, lo que hacemos es que si tenemos una cola de, por ejemplo acá, de 5 procesos, se van a verificar uno a uno qué se puede atender y los que falte por atender porque no se alcanzó con el quantum que se da, ¿sí? O sea, digamos que los procesos tienen eh, ráfagas de tiempo variado superiores al quantum disponible, entonces lo que va a ocurrir es que simplemente vamos a hacer la ronda, cogemos el primer proceso y lo revisamos, nos quedó faltando, bueno, seguimos al siguiente proceso, lo revisamos, nos quedó faltando, bueno, seguimos al siguiente proceso, este sí lo podemos terminar de una, bueno, listo, siguiente proceso, y así sucesivamente, este nos quedó faltando, este nos quedó faltando. Lo que va a ocurrir es que como nos quedó faltando en cada uno de estos procesos, lo que hacemos es regresar otra vez al primero y seguir trabajando en él para luego pasar al segundo, seguir trabajando en él. El tercero, si ya se fue, pues no importa, entonces seguimos con el otro y seguimos procesándolos de a poquitos, vamos procesando de a poquitos y al final lo que va a ocurrir es que de forma distribuida vamos procesando a todo el mundo y todos los procesos se terminan ejecutando con unos tiempos de retorno diferentes y un tiempo de espera diferentes porque se han hecho de a poquitos. Esa es una, digamos, otra técnica de algoritmo para solucionar los problemas de atención de CPU. Vamos a dejar hasta ahí. La idea es que hoy por lo menos tengan el concepto de prioridad bien organizado, el planificador, el algoritmo de planificación por prioridad, listo, que quede funcionando. El próximo video haremos uno bien profundo de round robin. Pues vamos a hacer una práctica de este estilo, similar. Y la idea es que les quede claro para que vayan metiendo todo esto a sus proyectos de trabajo de segundo corte, acuérdense. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí. Estén pendientes del aula, ya les voy a subir este video y nos vemos ahora en clase. ¿Listo? Que pasen buena tarde.